Víctor es un doctor en neurociencias a quien su curiosidad ha llevado a integrar todos sus saberes en un método propio, así como lo hacían los antiguos alquimistas del alma. Un explorador del conocimiento que integra neurociencia, psicología, simbología, tanatología, cabalá y sabiduría ancestral para sanar, transformar y expandir la conciencia. Conversaciones con Víctor, en un lugar sagrado con un jardín secreto y este alquimista del alma que nos abre la puerta a lo invisible, profundo y real. Allá vamos. Hola Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás, Marti? Bien, 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 contento, contento. Contento con las Las repercusiones de nuestro repercusiones, la prólogo. verdad que sí, no me esperaba. He tenido un montón de llamados, mensajes, contento, contento. No pensé que iba a hacer esto así, pero bien, muy bien. Bueno, me Así que encanta. agradecido a tu trabajo, agradecido al trabajo de tu equipo, muy bien. Un placer, un placer. Bueno, le decimos a las personas que nos estén mirando o que nos vayan a ver que en los comentarios los vamos a leer si quieren, porque ahora vamos a empezar programa tras programa. Esto va a ser un ciclo de 12 capítulos. Les contamos, van a ser 12 capítulos que van a tener distintos temas. Así que si tienen temas de interés que quieran que tratemos con Víctor, desde ya que nos pueden ir compartiendo sus inquietudes y los temas que les interesen y los vamos a tener en cuenta. Así que tuvimos nuestro prólogo y ahora estamos en el capítulo número 1 y vamos a hablar de la psicogenealogía, ¿no? Que sos un especialista en psicogenealogía. Me gustaría que para los que no saben o para los que tienen dudas, porque hay a veces confusiones con la psicogenealogía, que nos definas la psicogenealogía en una frase. Bueno, la psicogenealogía es algo que en realidad pareciera ser una disciplina nueva, pero es la ancestralidad estudiada, ¿no? La psicogenealogía, si tenemos que buscar a alguien referente, un principio motor de esta disciplina, vamos a irnos todos en general a Anna Ann-Selin Schusserberger, que fue una psicoanalista que comenzó a observar en sus pacientes la repetición de patrones conductuales y emocionales generación tras generación. A partir de allí, bueno, se arma todo un movimiento de la psicogenealogía. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Belgrano con Evelyn Bisson, que fue una de las manos derechas de Anna Ann-Selin Schusserberger. Allí hice este posgrado en psicogenealogía que, como dijimos en el prólogo anterior, psique, el alma, en ese estudio particular de la psicología o la psicoterapia personal, en la psicogenealogía es estudiar el alma de mi linaje, el alma de mi clan. ¿Qué se mueve? ¿Cuál es el alma que mueve a mi clan? ¿Cuál es la mente, el regente, las leyes que van conduciendo a este sistema que es mi clan, ¿no? Mi clan compuesto, cuando uno habla de clan, yo suelo hacer una diferenciación entre clan y linaje. Linaje como una línea que baja desde tiempos A, ¿no? de muchas generaciones a las cuales yo pertenezco. Y clan a esa, digamos, a ese grupo más primario de papá, mamá, abuelos, primos, tíos y primos hermanos. Este es como mi clan primario, ¿no? Y después, por supuesto, empiezan a ya subir los ancestros, ¿no? Bisabuelos, tatarabuelos, etc. La idea es poder estudiar el alma de mi genealogía, de mi linaje, de mi clan, que en definitiva lo podemos, como comúnmente se llama, estudiar el árbol genealógico.
Víctor, te pregunto porque antes lo estuvimos conversando y me pareció muy interesante que hiciste una diferenciación entre la psicogenealogía y las constelaciones familiares, que un poco resuenan bastante porque podríamos decir que están un poco de moda y hay como una confusión de términos, ¿no? Sí, las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que implica un espacio donde se crea un encuadre delimitado por un espacio sagrado, de convocar allí a una persona, un evento, un objeto, un trauma, y ver qué pasa con aquel que está constelando respecto a ese objeto de angustia, contradicción y demás. La persona que hace una constelación familiar va a convocar muy posiblemente a algún ancestro, pero no necesariamente. Yo puedo ir a constelar, por ejemplo, mi relación con el dinero. Y ahí voy a tener un representante del dinero, un representante del sentido de carencia, y quizás esos dos representantes de esas situaciones, de esas emociones, de esos objetos, si se quiere, abstractos en sí, me van a llevar a convocar un ancestro, persona, que haya vivido en carencia o haya vivido con problemas a nivel dinero, etcétera, y trabaje esa creencia o ese mandato que está subyacente en esos ancestros sobre este problema que estoy constelando. Podríamos decir que las constelaciones familiares se circunscriben a un trabajo objetivo, propio, único, directo. En cambio, la psicogenealogía es comprender de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde me empuja mi clan o mi linaje. Y allí voy a tener un montón de herramientas, como por ejemplo analizar mi nombre completo, analizar mi fecha de nacimiento, la de mis padres, la de mis abuelos, la de mis bisabuelos, mis tatarabuelos, etcétera, a ver qué puntos hay de coincidencia en esos datos. Que si lo tomamos muy a la ligera, sí, podríamos decir, bueno, esto parece algo esotérico, nombres, fechas, y que tiene que ver si coincide, si no coincide. Bueno, sabemos que para el cerebro no es lo mismo que si tú te llamas Marty y vas caminando por la calle y yo te digo, Eugenia, Eugenia, lo más probable es que tú no te des vuelta. Todo tu sistema psicobiológico no se va a dar vuelta al nombre de Eugenia, se va a dar vuelta al nombre de Marty. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya tiene una red neuronal que ha asociado tu yo a ese nombre. Ese nombre, por otro lado, ha sido dado a ti por tus padres en un momento determinado, cuando ya estabas en la panza de mamá o antes, tus padres ya hablaban de ti y buscaban tu nombre. Y lo buscaban en referencia a un ancestro muerto, a una actriz de renombre en ese momento, a un nombre histórico que a ellos les hiciera como sentido, ¿no? Y por lo tanto, el pensamiento que te antecede con el nombre ya está en tus padres y tiene una carga emocional e intencional del por qué te colocan ese nombre, ¿no? Te lo colocan en referencia al honor a una abuela, a una hermana, a un sobrino, a un tío,
o te lo colocan en referencia a una actriz, a una vedette, a una científica, en fin. Esa carga de intencionalidad va a tener fuerza en tu nombre. Entonces, el cerebro va a tomar esas redes neuronales que implican tu nombre de una manera muy diferente a que si yo te llamara de otro nombre. Entonces, psicogenealogía es poder ir investigando qué sucedió más arriba, cuál es la catarata de informaciones que llegan a mí a través de mi ADN, a través de los mandatos y creencias del clan que se van transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, en un clan matriarcal, el mensaje que hay es que las mujeres son fuertes. En uno patriarcal, el hombre es el fuerte, la mujer es la débil. Y si esto es transmisión generacional, se convierte en un mandato, no solo en una creencia, sino ya en un mandato, algo que sí o sí hay que aceptar, con una condición, la condición de pertenecer o no a ese sistema. Entonces, cuando uno estudia la psicogenealogía, está estudiando todo el proceso de gestación de los mandatos y creencias que te gobiernan la vida hoy y que además tú vas a seguir transmitiendo a las generaciones futuras, a tus hijos, a tus nietos, tanto sea para arriba como para abajo, como para los costados. Los clanes, los linajes, transmiten mandatos que nacieron en algún momento con alguna figura potente de ese linaje que tenía una creencia muy firme y a partir de ahí esa creencia firme se convierte en mandato. Esos mandatos, Víctor, sería dicho como desde el otro lado, como lealtades al árbol, Sí, los mandatos, voy a hacer esta diferencia técnica y teórica. Hay algo que es mandato, creencia y opinión. Okay. Mandato tiene muy poca fundamentación lógica y racional y mucho de emocional. Una creencia tiene una estructura lógica con una misma cantidad emocional. Por ejemplo, no salgas los martes 13 porque te quebrás el pie. Y yo salgo un martes 13 y me quiebro el pie. Entonces, lógica, martes 13 te quiebras el pie. Te sucedió, la emoción encajó. Creencia. Mandato sería: las mujeres que no se casan a determinada edad no sirven más que para vestir santos. No hay una lógica allí, pero hay mucha emocionalidad en eso, hay un golpe fuerte a la autovaloración, a la autoestima de a quien se le dice ese mandato. Luego tenemos las opiniones, que es ahí donde tendríamos que los seres humanos, con nuestras familias y nuestro entorno, poder intercambiar. Opinión. ¿Y qué es la opinión? La opinión tiene poca emoción y mucha lógica. Entonces, uno de mis desafíos conmigo mismo y con mi trabajo en la consulta, en la clínica, en la docencia, es poder tratar de quitarle emocionalidad a muchos patrones repetitivos que existen en las personas y empezar a colocar allí racionalidad, lógica, comprensión, entendimiento y fundamento, ¿no? Porque si no, las creencias y los mandatos lo que hacen es mantenernos presos en algo que se nos dijo. Y por sostener esto que vos dijiste recién, una lealtad, lo seguimos vivenciando y a la vez transmitiendo. ¿Y por qué queremos mantener esa lealtad?
La queremos mantener porque para nosotros, que somos mamíferos de sangre caliente, gregarios, que vivimos en manada, el hecho de pertenecer a un grupo cohesionado me da seguridad, porque no me deja solo ante un posible predador más fuerte que yo. El grupo da seguridad. La familia, el clan, da seguridad. Independientemente que dentro del corral nos estemos mascando las orejas, sabemos que ese grupo me va a defender de un predador. De ahí que viene el hecho de ser leal a esos mandatos. Si no soy leal, lo que va a ocurrir, o por lo menos lo que la persona va a sentir, es que existe una especie de exilio, ¿no? Te echan del clan. Y no hay peor castigo para una persona que ser echada del grupo de pertenencia. Porque no sabe a dónde va a ir, porque además el recorrido va a ser solitario hasta encontrar otro grupo o formar otro grupo de pertenencia. Por lo tanto, las lealtades, que son inconscientes, son la fuerza propulsora que sostiene las cadenas que nos unen generación tras generación. Estas lealtades también se pueden ver en las constelaciones familiares con respecto a un determinado tema. En la psicogenealogía lo que vemos es cuál es el gran tema de esta cadena sucesiva de generaciones. Víctor, tengo una consulta para quien le interesa o se está preguntando ahora, ¿cómo se empieza a estudiar esa genealogía? Alguien que quiere trabajar sobre su árbol genealógico. ¿Qué hacen falta? ¿Los datos de los ancestros? ¿Hasta qué generación hay que ir? Contando. Bueno, en general, yo cuando tengo que trabajar sobre la genealogía o la psicogenealogía de un paciente, lo primero que voy a hacer es preguntar los datos principales de lo que se llama triada fundante. ¿Cuáles son? Papá, mamá, yo. Ahí yo voy a tener un primer acercamiento de esa triada fundante propia, a ver qué es lo que hay en común, ¿no? Y dónde voy a sacar cosas en común. En general, hay varias maneras de poder hacer la psicogenealogía. Algunos terapeutas trabajan con una especie de diagramas que van representando distintas formas de cada individuo dentro del esquema familiar. Yo, en mi caso, trabajo la psicogenealogía desde la numerología pitagórica, entendiendo que los números hablan de quién soy e incluso de cómo estoy. Y aquí hago un paréntesis que tiene que ver con una de mis formas de trabajo. Yo muchas veces he pedido a pacientes hacer, por ejemplo, exámenes rutinarios de un hemograma completo, quizás les pido que hablen con sus clínicos para hacer algún que otra sustancia endógena, como puede ser los niveles de serotonina o de dopamina o los niveles de cortisol en sangre, etc. ¿Para qué? Para ver qué me dice ese cuerpo de ese paciente que tengo ahí adelante desde su interior físico. Y no podemos negar que los médicos, los científicos, etc., la única manera que tienen de poder ver qué pasa dentro de nuestro cuerpo, en nuestras vísceras, es a través de fórmulas que implican números. Entonces, de acuerdo a ciertos parámetros numéricos de determinadas sustancias o determinada regulación o desregulación de algún órgano o sistema, yo voy a saber si mi tiroides funciona bien, si no funciona bien, si mis riñones están bien, si no están bien, etc. Por lo tanto, cuando uno lleva el hemograma completo a su médico clínico, lo que le está llevando, ¿qué es?
son 2 o 3 hojas llenas de números. ¿Y el médico qué hace? Lee esos números y en ciertos márgenes va a decir, usted está muy bien, o usted está más o menos, o todo esto está para el culo, muy pronto. Entonces, la única cosita que le faltaría, digamos yo, un poquito más ahí a la medicina, primero que a la medicina le faltaría, y esto es como un llamado solidario a las universidades, a las facultades de medicina, por favor, esto ya casi es como un clamor que hago. Enseñen a los médicos más psicología, enseñen a los médicos cómo tratar a sus pacientes, enseñen a sus médicos cómo dar una noticia, un diagnóstico, y sobre todo si el diagnóstico es un diagnóstico que socialmente es un diagnóstico condenatorio, igual muerte. Tacto, tacto. El médico tiene que ser casi una mano suave de Dios que viene a curar. Y no solo un hombre que lea unos números y te diga, y bueno, con esto 3 meses y ya, no hay más nada. Arreglar los papeles porque te vas para arriba. Además, por favor, y esto ya, no me arrodillo porque desarmaría todo lo que han hecho acá el grupo de producción, pero ningún médico ni médica tiene el derecho y la arrogancia de quitarle la fe a ningún paciente, y mucho menos la esperanza. Eso de decir, te quedan 3 meses, 6 meses, evítenlo. No son Dios, ni tampoco se les ha delegado ese don de evidencia. Pueden decir, vamos a ahondar más en este tratamiento, vamos a profundizar en esto, vamos a tratar de dar un orden a tu vida, porque esto te viene a decir algo más allá de que tu cuerpo esté fallando. Pero dar posibilidades de términos de vivir o de morir es mucha arrogancia. Por favor, mis queridos médicos, que sé que hacen todo con amor, pero a veces es un amor un poquito egocéntrico. Sí. Me quedo pensando cositas que hablamos antes, también me quedo pensando en vivencias de mi propia existencia, y comparto lo que decís, no solo lo comparto, sino también digo desde este lado, ¿no? Desde el lado del paciente, o cuando me tocó ser paciente, esta cosa de por qué darle al médico también como tanto derecho sobre nuestro cuerpo, ¿no? Hoy lo hablábamos también, como si el cuerpo no me perteneciese. Hay por un lado médicos, esto como vos decís, con la arrogancia de decir te quedan 3 meses de vida, y hay otros que también por arrogancia, siento yo, sienten que tienen el derecho de, esto es otro tema, pero de estirar una vida cuando por ahí, ¿no? Como a mí me pasó con un bebé en neonatología, cuando, ¿no? Pero yo soy la madre, entonces no tengo yo el derecho de decir qué pasa con mi hijo. Es otro tema, pero la medicina, como vos decís, sí, como cuidado ahí, ¿no? Y retomo con este concepto que me parece tan interesante, Víctor, y volvemos a la psicogenealogía, pero de esto del cuerpo, ¿no? Que todo pasa por el cuerpo. Me parece súper interesante esto de lo que decís, de los valores, de que todo se va registrando en el cuerpo y que el cuerpo va hablando, que el cuerpo no se equivoca y que el cuerpo se manifiesta. Entonces también que los médicos tengan esas herramientas, como vos también explicás, de qué me quiere decir un valor que no está, está por arriba o está por abajo, y qué medicación hace falta. Contanos un poco de eso. Bien, sí. Si hay una obra, la obra perfecta de Dios es la creación de este mundo, ¿no? Este planeta llamado Tierra. Pero dentro de este planeta, en todas las maravillas que ha creado
este ser superior, que algunos llamamos Dios, Buda, Krishna, etcétera, y energía universal o fuente única, en fin, cada uno lo puede llamar de distinta manera. Esto que no sabemos muy bien qué es, que es un orden armonioso y bello, hay algo que es superior a todo, en muchos aspectos, en todos los aspectos, y es este cuerpo. Este cuerpo, si hay que encontrar a Dios, una maestra que yo conocí decía eso, si hay que encontrar a Dios es en este cuerpo. Eso. En este cuerpo que es un cuerpo que se repara solo, se limpia solo, te sostiene sin que vos estés pensando que tenés que respirar, te sostiene y respira y hace que tu sangre vaya, venga y limpie y traiga y te oxigene. Y todo lo hace solo, sin estarte demandando nada. Ujú. Como tenemos un cuerpo tan generoso en vivir, esta mente, que es necesaria, pero que es una mente un tanto maleducada, porque recibe diferentes informaciones de muchos ámbitos, y algunos ámbitos son equivocados, ¿no? Lo que hablábamos recién, si yo de mi familia recibo un mandato de que los hombres no lloran, Claro. entonces desde chico me voy guardando el llanto, mostrando una fortaleza aparente, hasta que en un momento revienta a la persona, porque en algún momento va a explotar todo eso, esa agua se va a desbordar, ese llanto. O a una mujer que no demuestre la ira porque queda poco femenina, entonces tiene que hablar con delicadeza, como si el mandar a la mierda a alguien se pudiera decir comiendo un alfajor. No, o sea, se manda a la mierda, hay que mandar a la mierda, punto. O sea, y bueno, tenemos que tratar de que sea cortita la mandada a la mierda y rapidita, ¿no? Para no hacer más grande el lío. Pero poder ser lo más auténtico posible. El cuerpo tiene una experiencia y una inteligencia anterior a la mente. De hecho, hay un nervio que es el 10º par craneal, llamado nervio vago, que va a manifestarse de 3 maneras ante determinadas circunstancias. Si yo siento que estoy incómodo en un lugar o que hay una persona que me contradice o que me coloca una cara de malestar y casi como de enfrentamiento, se va a activar el sistema simpático, y el sistema simpático lo que va a hacer es revolucionar muchísimo todo lo que son la distribución de la sangre hacia los miembros superiores e inferiores, cortar la digestión y ponerme en la actitud de correr, huir de esa persona que puede ser un atacante, o de pelear. Entonces, o va a ir a mis piernas para correr, o va a ir a mis brazos para agarrarme y pelear y defender. Eso va a ser mi sistema simpático, pero instintivamente, en milésimas de segundo, ni siquiera lo voy a pensar. Otra cosa que acciona en este nervio es lo que llamamos parte dorsal. El nervio vago dorsal, que vendría a ser la parte de atrás, es aquella que el nervio se contrae de tal manera que ante un peligro inminente, donde rápidamente mi cuerpo ha hecho un recorrido de neurocepción, ¿no? La neurocepción es una especie de chequeo de percepción rápido, de si puedo escapar o no puedo escapar. Y si no puedo escapar, ese nervio dorsal me va a paralizar, me va a dejar en un estado de shock catatónico y no voy a saber qué hacer. Podemos ver en el mundo animal,
métanse por allí en Animal Planet y esto, cuando por ejemplo un león quiere cazar un antílope y el antílope se tira, el león lo toma o el tigre y lo toma aquí del cuello y el antílope Sí, queda como... se tira como muerto, ¿no? Todos sus sistemas se frenan. El dorso vagal se contrae, se constringe y se paraliza. Llega hasta no respirar por una importante cantidad de tiempo que hace que el tigre o el león que lo tiene en las fauces no sienta latir ya la sangre y diga, esto está muerto. Y los animales en la selva no comen cosas muertas. Las carroñas lo comen algunas aves o algunos otros animales, pero en general no un tigre ni un león. Y allí lo suelta. El antílope se queda esperando un poco hasta que el nervio se afloja, comienza a respirar otra vez normalmente, porque bajó todas sus pulsaciones a lo mínimo, y cuando la neurocepción revisó el entorno, que ya está seguro, se levanta y sale corriendo y se salva. Se escapa. Y después hay una tercera forma de manifestación de este nervio vago, que es la ventral. La otra era la dorsal, esta es la ventral. Entonces el nervio vago ventral lo que va a hacer es darme una expansión en esta zona del pecho para respirar con más amplitud. Es una expansión que es la misma de la alegría, del asombro, de la admiración. Y voy a poder respirar de una manera más placentera y va a poder activarse eso gracias a que la neurocepción me ha indicado que donde estoy es un espacio seguro, con personas que me dan tranquilidad y me dan sentido de confianza. Entonces, la mente, en estas condiciones que el cuerpo tiene para defenderse, sobrevivir, sostener la vida, la mente allí ha hecho nada. No ha podido hacer nada porque esto es milésima de segundo. Después, al rato, puede venir la reconsideración, que eso es a través de unas redes neuronales con un sistema que se llama potenciación a largo plazo. Las primeras, donde no interviene la mente, es una potenciación a corto plazo, que es el rapidísimo del sistema nervioso. Entonces, ahí vemos cómo nuestro cuerpo ya tiene una sabiduría que es más antigua que la mente. Por eso hay que confiar en el cuerpo. Cuando una persona, por ejemplo, va a un chequeo clínico y le aparece algún tipo de diagnóstico con una enfermedad X, lo que primero le sucede es que entiende o cree que esa enfermedad apareció ese día. Cuando en realidad, el día que se fue a hacer los análisis, ya estaba eso allí, ya se había gestado hacía un montón de tiempo y esa persona seguía viviendo igual, pero basta que le den el papelito con la carita de quien le da el papelito, que basta que, miren, basta que aquel profesional de la salud entregue un diagnóstico, aún sin decir nada, pero haga esto. Señora fulana, bueno, acá le entrego su estudio. Y la señora le pregunta, doctor, ¿está todo bien? No dijo nada, pero esta cejita que se levantó puso a todos los sistemas de esa persona en alerta. Algo está sucediendo, peligroso, terrible. Es más, y si encima le dice,
Todavía no le puedo decir muy bien qué es. Tenemos que seguir haciendo más estudios. Claro, peor. Todo el entorno ya para el sistema nervioso se vuelve hostil. El señor profesional o la señora profesional que entrega el informe se convierte en el predador. Y lo que tiene o no sabe lo que tiene se convierte en la tumba adentro. Entonces, hay que tener mucha precaución. Pareciera que nos hemos desviado de la psicogenealogía hablando de esto, pero no. ¿Por qué? Porque esto que les he relatado les ha sucedido a todas las generaciones anteriores a mí. Y a lo mejor tengo una abuela o un abuelo que le dieron un diagnóstico y en vez de morir por la enfermedad murió del susto. Entonces, si ese abuelo justo se llamaba Víctor y mi madre en honor a ese abuelo me coloca Víctor, y yo vengo y la puta casualidad nazco el mismo día que mi abuelo Víctor, hay una coincidencia circunstancial morfogénica de un espacio electromagnético de aquello que se llama linaje, que tiene un conductor dentro de las venas. Wow. ¿Cuál es? A lo que llamamos amor obligatorio imperativo de vida. El amor obligatorio imperativo de vida me hace ser responsable por mi linaje sanguíneo. Claro. Si yo tengo en ese techo un sobrino mío, de mi sangre, que se está por tirar de ahí, y tengo un niño de la misma edad, pero que es vecino, y si viene un maremoto o un terremoto, yo tengo que salir a rescatar a alguno de los dos. Si puedo rescatar a los dos, seguramente lo voy a hacer, pero si tengo que elegir, no voy a elegir con la mente. Claro. Voy a elegir con el amor obligatorio imperativo de vida, que tiene que ver con el linaje, con la sangre, con la pertenencia, con el olor, con el yo soy este y este está en mí y yo estoy en él. Y no voy a elegir al vecino. Claro. ¿No? Prestar mucha atención con lo que estoy diciendo, porque va a salir alguno ahí diciendo, ay, la solidaridad y la huevada, no sé qué. Estoy hablando ante una catástrofe, una cosa, hay que decidir urgente. Voy a decidir por mi hijo, por mi sobrino de mi sangre. Si puedo, salvaré a los dos, pero si no puedo, voy a tener que elegir. Se elige por la sangre. Esto, Víctor, esto es interesante, a ver, para mí y supongo que para la gente también. Esto que vos decís, o sea, porque para trabajarlo vamos y buscamos los nombres de los abuelos y los tatarabuelos y si tenemos la suerte de que haya algún familiar, no pariente que tiene esas fechas y esos datos, pero, o sea, hay un nivel consciente que podemos ir a hacer la tarea, pero hay otro nivel que va en sangre, ¿no? También puede haber como, o sea, como que esto que dicen la sangre tira, como el árbol. ¿Qué es lo que te da el árbol? ¿Un destino? El árbol te da un patrón de funcionamiento. El árbol te va a dar una savia que te va a alimentar con esas creencias y esos mandatos. El árbol te va a dirigir tu crecimiento de acuerdo a esa savia que viene de las raíces, de esas raíces que son de esos ancestros que están enterrados ahí abajo. Por algo uno habla de árbol, porque uno entierra a sus muertos. Y de ahí viene una fuerza que nos alimenta, ¿no? Y esa fuerza es la que uno, de la cual uno vive. Ahora, ¿qué sentido tiene yo estudiar esto, ver esto? Bueno, el sentido que tiene es no repetir aquellos acontecimientos o situaciones
que me hagan infeliz, como le hicieron infeliz a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a mi bisabuelo, etc. Podríamos decir que el árbol transmite como lo bueno y repite las nuevas generaciones, esto que dicen, el árbol repite. Hay algo de eso de que se va repitiendo hasta sanar, ¿no? Sí, el árbol va repitiendo como un árbol natural, o sea, si tenés un peral, Claro, el ciclo. va a ir creciendo ramas de peras, no Claro. van a ser ramas de un olmo. Entonces, va a seguir Creciendo. repitiendo y repitiendo. Ahora, yo puedo tener una raíz débil, un tronco más o menos resquebrajado, unas ramas más o menos chungas, y en un momento voy a podar ese árbol para que se rejuvenezca y tome nueva fuerza. ¿Qué es podar el árbol? Podar el árbol significa, incluso biológicamente, hacer lo que se llama una poda neural, ¿no? Es dejar de usar determinados rieles neurológicos, caminos neurológicos ya, digamos, ritualizados, para crear nuevos rieles, nuevos caminos neurológicos y generar otra conducta. Por ejemplo, una persona que es ciclista profesional, entonces ha creado redes neuronales que le hacen activar su estrategia de conducción de la bicicleta, la fuerza en sus piernas, los recorridos, cómo va a doblar, cómo va a girar, etc. De repente tiene un accidente y no puede ser más ciclista. ¿Qué pasa con esas redes neuronales que estaban ya construidas para ser ciclista? Bueno, van a quedar inutilizadas si no hace otra cosa. O esta persona va a buscar un camino alternativo de guiar esa fuerza, como por ejemplo ponerme a pintar. Y si encuentro que el ponerme a pintar capta mi atención, me llena de pasión, empiezo a pintar, empiezo a pintar, empiezo a pintar, estas que ya no funcionan, empiezan a venir hacia acá a reforzar estas nuevas. Y ahí creo una nueva red neuronal, ¿no? Es importante que para poder cambiar un hábito necesitamos por lo menos crear la red entre 21 y 28 días. 21 días en los varones, 28 días en las mujeres por los ciclos, ¿no? De testosterona y los ciclos hormonales femeninos. Eso se crea la red. Para afianzarla necesito 3 meses, ¿no? Ustedes, las mujeres que han tenido familia, recuerdan que las mamás seguramente o las familias decían, no digas nada hasta que no pasen los 3 meses, ¿no? Porque en los 3 meses ya hay un afianzamiento sobre la matriz, el saco está más fuerte, el embrión ya está tomando forma, etc. Ya hay un montón de órganos y sistemas que están en funcionamiento, por lo tanto, cuando estoy creando un nuevo hábito, en los 3 meses ya tengo un cierto poderío. Y voy a hacer el mismo ciclo innato que tenemos todos los seres humanos, que es de 9 meses, en practicar esto. Tengo que ser fiel 9 meses en practicar esto y esta red queda instalada en el cerebro. La saqué a esta red de ciclista, la dejé solamente en su fase matriz, pero todo lo demás de expertise ciclista, todas esas redes se vinieron aquí y creé una nueva red, una nueva conducta. Y entonces esto me permite practicar lo que se llama la neuroplasticidad y cambiar de conductas. ¿Es posible? Sí. ¿Requiere un cierto esfuerzo? Sí. Pero más que esfuerzo, y atento a esto, porque mucha gente dice querer es poder. Eso es una estupidez. No siempre que uno quiere puede, excepto que ese querer, al cual se le llama la voluntad, al acto volitivo de querer, la voluntad, tiene una hermana gemela, melliza, llámenle como quiera, pero caminan juntas de la mano para lograr cosas saludables, sin la cual la voluntad solo se queda en voluntarismo, se queda en un
golpearte contra la pared, la cabeza todo el tiempo y terminar sintiéndote un fracasado, que tu voluntad al final es una mierda porque pones voluntad, voluntad, voluntad y no te sale. Porque te falta la hermana. ¿Cuál es la hermana de la voluntad? La hermana de la voluntad es la estrategia. Si yo no tengo una estrategia de abordaje para dejar esto e ir hacia esto otro que es más saludable que esto, por más que yo tenga voluntad, no voy a poder. Necesito una estrategia de abordaje. Por ejemplo, si yo tengo una disposición biorrítmica de tener más energía vital por la mañana, no me voy a anotar en el gimnasio a la tarde. A ver, un poquito de sentido común. Si tengo más energía a la noche, tarde, me tengo que anotar ahí. Sí, claro. Ahora, si a la mañana yo me levanto con toda la fuerza, ahí voy al gimnasio. Pero no. Como con la amiga hemos quedado de ir allá, bueno, voy con la amiga, me dura 3 días, gasto plata al pedo, me compro todos los indumentarios, me compro todos los suplementos, quedan todos mogozándose ahí, y yo después, ¿qué es lo que hago? Me siento una infeliz, un pobre infeliz que no cumple con su palabra. Y encima Claro. me siento culpable conmigo, me recrimino, me juzgo. No, para un poco, despertate. Psicoeducate. Entendé que para poder hacer un cambio se necesita tiempo, estrategia, con una base de voluntad. ¿Pero voluntad sola? No. Con la voluntad sola vas a hacer voluntarismo y te vas a quebrar la cabeza ahí y no va a hacer mucho más que eso. El mundo está lleno de voluntariosos. Víctor, a ver, digo frases que se escuchan en relación a la psicogenealogía para que vos nos digas verdadero o falso. No, profundizalo. Cuando dicen que estás viviendo algo que no te corresponde, o esto, como que, a ver, una persona puede repetir también, digo, por un lado tenemos nuestra genealogía que viene de nuestra madre y de nuestro padre, y a la vez estas cosas se repiten en las elecciones que hacemos, ¿no? De pareja, después en los hijos que tenemos. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso de esto de que el árbol repite? Sí, como lo explicaste. Después esto de estar viviendo como cosas que ya pasaron y que uno siente que no son propias. Y la otra que se suele decir y que vos nos explicarás es esto de el héroe de ese árbol, ¿no? Aquel que se propone un poco con esto que vos dijiste, con todas estas herramientas que vos dijiste, pero terminar con una situación que viene. ¿Y qué son estas situaciones? ¿Qué son? ¿Fracasos, enfermedades? ¿Son todo tipo de situaciones? Uno de los motivos por los cuales las generaciones repiten una y otra y otra y otra vez los mismos patrones de conducta y de emocionalidad de sus ancestros es que no logran cambiar el entorno. Entonces, si yo sigo repitiendo mi entorno, si sigo copiando, copio, pego el entorno, ¿qué significa esto? Si yo tengo padres o abuelos que han vivido, mis bisabuelos vivieron con mis abuelos, con mis tíos abuelos, todos en esas casas chorizos, así. Bueno, mi abuelo entonces compra también una casa chorizo, tiene 5 hijos y cada hijo le hace una casa chorizo. Porque entiende que esa es la manera de armar clan, familia, de estar seguros y qué sé yo. Si uno de esos allí tiene hijos y compra otro terreno y hace la casa de los hijos, está repitiendo el patrón del entorno. Por lo tanto, el gen, con ese entorno que va afectando a su genética, ha creado un epigenoma de repetición de esa conducta. Este héroe que vos decís va a ser alguno de esos que está en esa casita que le han construido los padres y que un día se levanta y dice: yo me cansé de vivir en esta casa chorizo junto con mi hermano adelante, mi hermana atrás y mis abuelos adelante y más adelante mis padres. Yo me voy, quiero vivir solo. Entonces,
La familia le va a decir, pero ¿por qué te vas? Si acá tenés casa segura, comida segura, todos te queremos, si te enfermas, ¿quién te va a cuidar? Y allí aparece el héroe, el guerrero interno que dice, bueno, voy a experimentar, alguien me cuidará. Esto es un mensaje así entre comillas, jamás tengan miedo de quedarse solos o de ir solos por el mundo si son buenas personas. Siempre va a haber una mano bondadosa que te acerque un vaso de agua o te ponga un paño frío en tu frente si tienes fiebre. Siempre. Porque los humanos somos solidarios por naturaleza y cuando vemos a uno que está apartado o solitario, en general va a haber otro apartado y solitario que va a ver allí la posibilidad de crear conjunto y armar una nueva red de seguridad. Y se va a acercar a ese. Entonces, el clan igualmente te va a amenazar suavemente, sutilmente, pasivo-agresivamente, con que, bueno, ya vas a ver, anda nomás, anda solito. Que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llame. La culpa también, La ¿no? culpa, y de allá te vas diciendo, ay, dejé a mi madre sola, y mi abuela sola, pobrecita, y yo que tomaba con ella los matecitos todos los días, bla, 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 bla. Bueno, eso hace de que muchas veces algunos regresen y permanezcan allí sometidos al mandato del clan, porque además el clan, si regresas, te va a castigar. Claro. Porque has tenido la osadía de romper con la tradición, con romper con la costumbre, romper con el fundamento de sostén que le da identidad a ese sistema. Entonces, necesariamente hay que ser un guerrero y un héroe para romper con eso. ¿Qué elementos tengo que tener para crear mi árbol genealógico? Los fundamentales son nombre completo y fecha de nacimiento. Y de los muertos, fecha del día de muerte. Después de allí, uno comienza a trabajar con todo lo que tiene que ver con el espejo que se hacen los miembros de un clan unos a otros, y cuando aparecen estos números significantes en un miembro del clan y en otro miembro del clan, entonces uno dice, aquí hay un hilo conductor. Supongamos que el resumen de la fecha de nacimiento completa de un bisabuelo es el resumen de la fecha completa de un bisnieto y diera el número 8. Desde la numerología pitagórica, el número 8 corresponde a la autoridad, al poder, a la generación de recursos. Es un número que es con autoridad, que es líder, que avanza. Entonces a lo mejor ese bisabuelo fue el que creó la almacén del pueblo y fue el que levantó la familia. Y tenemos a este bisnieto que es el líder de una empresa, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿qué solamente por el número? Miren, vuelvo a repetir. Si ustedes le llevan a su médico clínico un papelito lleno de números y el médico le dice, por estos numeritos usted está muy bien, así que quédese tranquila, y se van tan contentas o contentos, ¿por qué no se pueden ir contentos y contentas con la explicación de los numeritos que yo les doy a ustedes? Claro. Y no, porque él es médico y esos números están avalados científicamente por determinadas investigaciones que han hecho que esto, que lo otro. Yo te puedo decir una cosa. Tu padre y tu madre, cuando eligieron tu nombre, estaban con una actividad electroquímica en su cerebro, pensando ese nombre con un significante, y lo anotaron allí con una intencionalidad
Y la intención es una fuerza dirigida de la mente que si tiene además emoción, porque eras la hija, es visceral, se crea un campo electromagnético que impregna el cuerpo en los nociceptores o pioceptores de la piel y en tus oídos, sobre todo en el oído medio. Y allí se crea una red neuronal de tu nombre. Y ese nombre tiene una cantidad X de letras que hacen resonancia con la vocalización que tu cerebro para vocalizar necesita activar redes, espacios, zonas neuronales en tu cerebro para poder decir Martí o decir Víctor o decir fulano, mengano, sultano, merengano. ¿Acaso no está ahí el sistema nervioso funcionando? ¿Cómo me puedes decir que no? Por supuesto que como esto es nuevo, en el sentido de ir por otro lado hacia la psicogenealogía, en general la psicogenealogía ha ido siempre por el lado del relato de sucesos repetitivos. Sí. Yo voy por el lado del símbolo y del significante de ese símbolo que da un sentido a eso. Si tú paras con un semáforo en rojo, hay un sistema nervioso tuyo que te dice frenar porque si no estás en peligro. Claro. Por lo tanto, yo tranquilamente puedo ir a buscar un símbolo que te represente neurológicamente, porque para que respondas Marty cuando te gritan en la calle y no respondas al nombre de Elizabeth, entonces hay un sistema neuronal que reconoce ese nombre con una cantidad X de letra. Y eso tiene un significado que a través de generaciones y generaciones y generaciones ha ido teniendo una correspondencia universal de que ese símbolo es stop, contramano. Nadie se cuestiona. Sí. ¿Por qué ese símbolo yo no puedo pasar con mi auto para allá? Si hay una franja así. Obedecemos. Sí, es ley. Es ley. Ahora yo digo, ese 8 de tu bisabuelo con este 8 tuyo, ¿significa esto? Ah, es una huevada. Huevada lo que tiene usted en la cabeza que no conocen. Porque esto no se trata de creer o no creer de lo que yo estoy diciendo. Se trata de saber o no saber. Yo no discuto con gente que no sabe. Y mucho menos voy a discutir con creencias. Claro. Porque no me meto con la fe de nadie. Cada uno que crea lo que quiera creer. Y además no es de ayer porque está Pitágoras, por lo que está, bueno, por lo menos está Pitágoras, no fue alguien. Yo no soy nadie. Ayer, yo que soy un pobre ayer. gusano que voy a morir comido, voy a morir en algún momento. Pero Pitágoras todavía está entre nosotros, se lo nombra y tiene prestigio. Yo que soy nada, un pobre gusano que mañana morirá. Pero a Pitágoras sí. A Víctor Morales no, porque es un loco desquiciado que habla huevada. Bueno, venite al consultorio y ven. No, es muy interesante el concepto del cuerpo, que todo pasa en el cuerpo, que somos mente, espíritu, pero que todo repercute en el cuerpo, que los valores hablan. Y bueno, tan interesante todo esto que decís del significado y del significante y que ya tantos y hace tanto tiempo están hablando. Hoy también comentábamos, y me parece muy interesante esto que decís pero entendido de la ignorancia de la que somos todos, no vos en este caso, pero yo sí, que también tiene que ver con una época, ¿no? Seguramente, como, bueno, somos un ser social y cultural también, y como hablábamos la otra vez, en esta era de lo digital y de la sobreinformación, también después terminamos como desinformados, porque es todo muy fragmentado. Y me parece súper interesante, si bien es complejo, pero ir capítulo a capítulo uniendo todo esto que somos y que no se trata ni de cosa de mandinga, ni de brujería, ni de esoterismo, sino que hay que correr como ese velo de la ignorancia heredada, porque no es que somos culpables, de una cosa de una ignorancia heredada y que se abre una puerta de tanta cosa interesante y que está tan relacionada, ¿no? Me absolutamente. Y nuestros sistemas nerviosos responden a los sistemas nerviosos
primarios de los cuales hemos copiado y pegado. Nosotros tenemos sistemas nerviosos muy parecidos al sistema nervioso que tuvo nuestra madre o nuestra cuidadora o cuidador. En cuanto la mamá toma al niño así y le hace sentir sus palpitaciones y le hace beber su alimento y lo acurruca y le hace sentir lo que está sintiendo, ese sistema nervioso empieza a hacer sincronicidad con ese otro sistema nervioso. Y va al bebé aprendiendo que cuando está comiendo, si tocan el timbre, la madre salta. Lo más probable es que en algún futuro, si esa conducta no se corrige en la madre, ese niño, ante un ruido extraño o con una cierta dimensión de hercios, salte. Claro. Porque hay una huella némica, o sea, psicológica, y hay una huella biológica, o sea, neuronal, que asocia que el sistema nervioso de la madre, mientras él estaba descansando o alimentándose, saltaba ante el toque del timbre o ante el barullo de la ambulancia o de los bomberos. Entonces, ya no se puede desacreditar que nosotros somos una copia fiel de toda una transmisión de información de generaciones pasadas que en nosotros se hacen presentes y que aparece una porción nueva que es la de nuestras propias experiencias. Y ahí tenemos que empezar a ver por dónde empezamos a surfear y quedarnos con aquellos mandatos y creencias que sean saludables y empezar a desarmar aquellos otros mandatos y creencias que no son saludables. Y estoy hablando de una palabra clave, es desarmar, es darle otra forma, es convertir. Por ejemplo, yo heredé esta tela, ¿no?, de mi linaje, y esta tela no me deja ver para allá. Entonces, y todos mis ancestros han tenido la misma tela, no me dejan ver. Pero yo en un momento digo, yo quiero ver qué hay allá atrás. Pero no me puedo deshacer de esta tela porque ya está en mí. Pero sí puedo transformar esta tela en algo que sea más saludable para mí. Y resulta que estoy con frío, voy a sacar la cortina y me voy a hacer un casaco, me voy a hacer un manto, o una frazada o un abrigo y voy a poder ver. ¿Y qué hice ahí? ¿Destruir lo heredado? No. Lo transformé en mi beneficio y es más saludable. Y ahí cambié la forma de ver a esta tela que tenían mis ancestros, y los que vengan detrás mío ya no van a ver una cortina que no deja ver para allá, ya van a ver una tela recibida, pero transformada en algo beneficioso y saludable para mi vida. Para eso sirve estudiar la psicogenealogía, para ver con qué me quedo y qué transformo para mi bien. He dicho, había que decirlo y se dijo. Sería como un acto, yo siento que ya en los tiempos que corren, ¿no?, es como que hay apuro. Sería un acto de toma de conciencia, ¿no? Siempre de ser seres conscientes, ¿no? Y como vos la otra vez decías, como rápido, que no hay tiempo, siento que hay herramientas, hay ya un montón de información, y como humanos deberíamos decir con nosotros mismos, bueno, hay trabajo por hacer, ¿no? También estudiemos, será como vos decís, tomemos lo bueno, convirtamos lo malo en otra cosa, y esto es para llegar a ser uno, ¿no? Te pregunto, ¿cuál es ese equilibrio entre ser un ser que repite
estos mandatos, estas Patrones. creencias, estos patrones, y ser un ser soberano, con respeto. O sea, ¿cómo se llega a eso, ¿no? Como que me parece que es el desafío, ser uno, y también cómo educa a los que vienen en esta libertad, sería. Sí, el sentido de transformar aquello que no es saludable en algo saludable, el único sentido que tiene es poder vivir en bienestar, es poder tener paz, tranquilidad, no desasosiego. Ese es el único sentido. Transitar esta experiencia humana en bienestar. ¿Qué necesidad tenemos de atravesar esta experiencia humana con quilombo todos los santos días? Ninguna. Ahora bien, ¿puedes realizar este trabajo de toma de conciencia de los patrones heredados de tu genealogía solo? ¿Sola? No, no puedes. No puedes, porque así como no los recibiste solo de una persona, sino que te los cargaron un montón, vas a tener que ir a otros a que te ayuden a descargar de ese montón un montón de cosas. ¿Por qué no puedes solo y necesitas la ayuda de un otro? Por supuesto, no la familia, ni los amigos, un terapeuta serio, formado. Porque nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque la famosa esta zona de confort es una zona de confort que, aunque sea inconfortable, es confort, y se le llama zona de confort, aunque sea un infierno, porque me evita gastar energía que yo guardo para seguir sobreviviendo. Porque el único sentido que tienen nuestros sistemas biológicos es mantenernos con vida. No tienen conciencia moral de bueno o de malo. Lo que quieren es que yo sobreviva. Y si en ese ambiente hostil yo estoy sobreviviendo, en un infierno agotador, incómodo, infeliz, No importa. no importa. Sigo. Entonces tengo que tomar conciencia de que la queja no sirve ni siquiera para descarga. El que se queja y cree que quejándose se descarga, lo único que hace quejándose es pisarse más el callo que tiene en el pie. Y más duele. Lo que hay que hacer es buscar a alguien que esté en un lugar de supuesto saber. O sea, que yo tenga confianza en esa persona, que yo entienda que esa persona entiende más de los misterios de la psique y del cuerpo que yo, y con quien pueda hablar desde un lugar lo más objetivo posible. Porque si voy a mi amiga o voy a un familiar, me van a decir lo que yo quiero escuchar, nomás para tranquilizarme. En cambio, un terapeuta te va a interpelar y tiene la herramienta necesaria por su formación para detectar cuando está hablando tu niño o niña interior, tu adulto, o cuando está hablando tu falacia, tu relato, este relato que vos te haces a vos mismo, inventado para tranquilizarte. Y entonces la gran tarea de un terapeuta es ser un reeditor del libro que yo me escribo para mí, para que quede más o menos tranquilito y más o menos vaya zafando en la vida. Un buen terapeuta te va a ayudar a reeditar tu libro. Y acá me corrijo, porque yo la palabra ayudar en un terapeuta la detesto. Te va a acompañar, te va a enseñar, te va a indicar de qué manera se reedita el invento que te has hecho del libro. ¿Qué se repite, Víctor? ¿Se repiten fracasos en la vida? ¿Se repiten engaños? ¿Se repiten profesiones? ¿Se repiten maneras de ser? ¿Qué se repiten? Todo eso se repite. Lo que ocurre es que no todo eso se repite en la misma persona. No, claro, pero ¿no? para
Entonces, por ejemplo, si yo he tenido abuelos, etcétera, que han tenido tal o cual cosa, y hay una generación siguiente que tiene 10 nietos, es como que la naturaleza, como lo que quiere es sostener la vida, no le va a dar a uno solo todos los dramas, porque si no lo va a Claro, lo va a matar. matar. Entonces, reparte, digamos, casi como misteriosa y sabiamente a cada uno una porción de los quilombos que vienen de allá arriba y también de las virtudes, ¿eh? Porque no solamente se hereda las cosas negativas o insalubres, también se heredan cosas positivas. Por eso podemos hacer muchas cosas que son buenas y es esa fuerza que está en la sangre que nos lleva a realizar cosas que otros ancestros nuestros han hecho. Así que no solamente heredamos problemas, también heredamos cualidades, fuerza, dones, ¿no? Creatividad. Heredamos patrones de conducta nobles. Acá el trabajo es ir a por aquello que incomoda mi vida y me saca bienestar. La razón de poder transitar esta vida, entiendo yo, que es transitar esta experiencia humana lo más amorosamente posible en bienestar y en tranquilidad. Sí, completamente. Como sabés que yo me gusta mucho el teatro y que he estudiado y que vengo de esos lados, a ver, te hago esta consulta. Viste que dicen que el actor tiene que ser como una tabla blanca, lisa, como una tela lisa, sin ninguna impregnación. Entonces, me pregunto, ¿tiene que ver con esta psicogenealogía? Que alguien, viste, cuando por ejemplo vos ves a alguien y su fisonomía, su vestimenta, todo habla de él y vos podés saber de qué barrio es, de qué clase social, yo tenía un maestro de teatro maravilloso que se ponía muy nervioso y los retaba porque pasaba uno y decía, pero escuchame una cosa, vos de lo único que podés hacer es de un niño bien, de Barrio Norte, de familia de empresarios, que estudió en un colegio bilingüe, porque como que estaba impregnado de esas notas. Eso tiene que ver con esto de la psicogenealogía, o sea, podemos trabajar, limpiarnos de todas esas notas a través de esto, o también hay otras cuestiones. Bueno, uno en la psicogenealogía es una transmisión de patrones. La conducta, tanto en el accionar, como en el mostrar, como en el vestir, como en el alimentar, como en el relacional, como en el emocional, son todos patrones. Si yo vengo de una familia donde la vestimenta era un distintivo familiar que marcaba un cierto orden, que sostenía a esa familia en un espacio sociocultural económico que le permitía sentirse segura, voy a vestirme de acuerdo a ese patrón. Claro. Y si ese patrón a mí no me da incomodidad, ni me da contradicción, y no me pone en malestar, yo no tengo por qué cambiarlo. Problema del profesor que no se aguanta que yo me vista como un chico bien. Ahora, si esa forma mía de vestirme hace que no solo el profesor, sino que también fulano, sultano, merengano estén atacándome y el medio ambiente se convierta en hostil y yo comience a angustiarme por eso, yo voy a tener que poder observar qué hay en mí que genera un entorno hostil que termina siendo agresivo conmigo y yo no pudiéndome defender o atacar o huir o lo que ya he hablado. Entonces, ahí tendré que tomar una decisión. Claro. O me cambio de entorno y me voy a donde me aceptan así, o adquiero las formas de vestimenta del entorno en el que estoy para sentirme seguro, porque si no vivo en contradicción constante. Me viene el cuento del patito feo, ¿no? Y la explicación de
como terapéuticas, ¿no? De la búsqueda del grupo, de pertenencia. Claro, el grupo de pertenencia, que el grupo de pertenencia no necesariamente es la familia. Es claro, eso. Acuérdense que nosotros tenemos parientes, ¿no? La palabra pariente viene del parentesco, de padres, de sangre, del linaje sanguíneo, los parientes, ¿no? Hijos, padre, abuelo, etc. Ahora, familia viene de una raíz que se llama famélico. La familia viene de la raíz famélico, que son aquellos que se juntaban alrededor de un único pedazo de pan y lo compartían porque era lo único que había para comer. Había ahí una solidaridad, un cariño, una cosa que lo poco que teníamos lo compartíamos. De los famélicos, de ahí viene, de famélico, viene la palabra familia. Familia es la que comparte conmigo el bienestar, el que comparte conmigo el poco que hay, el que tiene solidaridad, compañía, cobijo, socorro, protección. Esa es mi familia. Y a lo mejor tengo parientes que no les importa un carajo de mí. Total. Por lo tanto, parientes pueden haber muchos, familia, pocos. Y pueden haber familias que sean parientes. Claro. Y pueden haber parientes que no compongan mi ser familia. Totalmente. Entonces, recomendás, tendríamos que trabajar cada uno en nuestro árbol genealógico, Sí. indiscutiblemente. Mira, hay gente que viene a la consulta y yo le pregunto, ¿nombre de tu abuelo? Le decían Coco. ¿Y el nombre? Pues no sé. Bueno, fecha de nacimiento de tu abuelo. Claro. ¿Tu abuela? No, yo no la conocí, no tengo abuela. Encima dicen no tengo abuela. A ver, todos tenemos abuela, que no la hayas conocido, se haya muerto, es otra cosa. ¿Y nunca averiguaste tu abuela? No, porque se murió cuando yo era chico. O sea que porque cuando eras chico, no te importa quién era tu abuela. Esa mujer debe haber tenido ansias de conocerte. Debe haber rezado para que nacieras bien. Evo, desgraciado, desgraciada, ni siquiera te ocupaste de preguntar cómo se llamaba tu abuela ni tu abuelo. A veces les pregunto, ¿cuándo murió tu padre? Y hace un tiempo, creo que 10, 15 años atrás más o menos. Ajá. ¿Y tu padre tenía su madre y sus padres vivos? O sea, tus abuelos. Sí, estaba mi abuela viva. ¿Y estuviste cerca de ella? Sí. Estábamos ahí alrededor del cajón. ¿Y qué sentía tu abuela? ¿Sabes lo que sintió tu abuela al despedir a su hijo? O sea, tu padre. ¿Qué sé yo? Se habrá sentido triste, qué sé yo. O sea, Sí, sí. pero hay que tener corazón de piedra, como decía el Maestro Jesús, para no saber lo que sentía tu abuela, que seguramente te ha tenido cuidándote, limpiándote la mierda de los calzones, y vos ni siquiera fuiste capaz de acercarte, de darle un abrazo, a sentir el dolor. No conocen a la familia. Le preguntás la fecha de nacimiento de la madre y dice, creo que mi mamá nació en septiembre, octubre, más o menos por ahí creo que festeja. Creo que ¡es la madre! Justamente hay una crisis de linaje. Me parece que hay una pérdida como completa de dónde venimos y hacia dónde vamos. Claro, mira, Pero, si vos no sabés y de esto dónde. que vos estás diciendo también no es que, porque siento que está buenísimo lo que estás diciendo, pero además no es por la abuela, es por vos que está bueno que la respetes y que sepas y la acompañes, ¿no? Como eso de los mayores y los menos, como el orden, ¿no? Mira, te voy a decir esto. De los abuelos, los nietos reciben la impronta de la valía personal. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los abuelos no están corrigiendo y a la vez acariciando, como hacen los padres. Entonces el niño, el padre viene y lo acaricia y dice, ¡ay, mi cosita hermosa! No voy a hacer tanto chuchuchito porque me viene el otro cosa y parezco un tarado. Entonces le dice, ¡ay, mi niño hermoso! Mi no sé qué. Claro, después el niño hace una choría y lo reta. Entonces el niño dentro dice, pero recién me dijo, hermoso mío de mi corazón, y ahora me pegó un chirlo. Claro. ¿Qué pasa? Entonces el niño se queda ahí. En cambio, los abuelos que tienen esta impronta de alegrar a los nietos,
de facilitarles las cosas, Sí. de aguantarles un poco más su proceso de crecimiento, su inestabilidad en ir conociendo las cosas, son los que van afianzando el valor de la vida. Les recomiendo que conozcan a sus abuelos, pregunten quiénes son, cuándo nacieron, de dónde vinieron. Las abuelas. Cualquiera de nosotros nació de un óvulo que estaba primero en un saco dentro de tu abuela materna, que le fue transmitido a su hija, y de ese saco salieron el óvulo del cual saliste. Por lo menos de tu abuela materna sabés cómo se llama, cuántos años tuvo cuando se murió, cuándo se murió, de qué se murió, y por lo menos cómo era, de dónde vino, y si era italiana, española, judía, maometana, india, aborigen, lo que fuera. Si no sabes, querido, querida, de dónde venís, no vas a saber a dónde vas. No, es que es eso, porque de verdad no es por los ancestros, sino que es por uno mismo, porque es uno el que se lo pierde y uno el que no tiene brújula, Claro. si no los conoce, ¿no? Los otros ya están enterrados ahí, Sí, te miran claro. allá diciendo, este pobre infeliz, mira cómo anda. Ay, un placer, Un mi placer, cielo. como siempre. Un placer. Bueno, hablamos de la Bueno, psicogenealogía. así es. Nos Espero veremos, que entonces. les guste, nos reímos. Sí, y vamos sí, a esperemos que empezar sí. ya a pensar y les vamos a ir contando de qué va nuestro próximo capítulo. Así es. Un abrazo beso. grande, gracias a todos. Un beso.